Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre. Pues hoy empezamos el sexto y el último ciclo de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos dibujado una antropología adecuada, como le llama el Papa. Es una visión completa de lo que es el ser humano, contemplando nuestro origen, nuestra historia y nuestro destino. Pues entonces después buscamos aplicar esta visión total del ser humano, primero a la vocación, a las dos vocaciones cristianas, primero a la vocación del celibato y luego a la vocación matrimonial. Pues ahora continuaremos aplicando esta visión al área de la moralidad sexual y de manera particular a esa controversial enseñanza de la Iglesia sobre la inmoralidad de la anticoncepción, que es la encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI. Este último ciclo de la teología del cuerpo consiste de 21 audiencias dadas entre mayo y noviembre de 1984. Y como introducción a su comentario sobre Humane Vitae, el Papa Juan Pablo II pues empieza primero con unas reflexiones sobre pasajes del Cantar de los Cantares y del libro de Tobías, junto con un repaso breve de Efesios 5 también. Entonces, Juan Pablo nos dice: preguntas surgen de Humane Vitae y de cierta forma permean la suma total de nuestras reflexiones. De hecho, toda esta catequesis sobre el cuerpo, toda la teología del cuerpo, puede ser considerada un amplio comentario de la doctrina contenida en Humane Vitae. ¿Y qué es lo que sobre qué es lo que hemos estado reflexionando estas últimas 7 semanas? Hemos estado reflexionando sobre el significado de la vida humana. ¿Y cuál es el título de la encíclica? No se llama la encíclica sobre la anticoncepción, se llama Humane Vitae, de vida humana. Porque lo que está en juego en este debate sobre la anticoncepción es precisamente una batalla por el significado mismo de la vida humana. Muchos piensan que el aborto es la raíz de la cultura de muerte en que vivimos, pero el aborto es en realidad el síntoma final, no la causa. La causa de la cultura de muerte en que vivimos es el mal uso y el abuso del plan de Dios para nuestra sexualidad. Y ese abuso conlleva un menosprecio y un rechazo de la capacidad dada por Dios a nosotros de participar en su creación de vida. Y es esto lo que está en peligro. El mismo propósito y significado de la vida humana. Pues empezamos examinando primero esa oda bíblica al amor erótico, el Cantar de los Cantares. Y vamos a empezar primero con este pasaje del 2 de Timoteo 3:16, donde San Pablo nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rebatir, para corregir y para educar en la virtud. Toda escritura, incluyendo el Cantar de los Cantares, es inspirada por Dios. Y esta poesía de amor erótico es inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y educarnos en la virtud. Aunque quizás no nos parezca. Es más, Juan Pablo II no está de acuerdo con aquellos que se apresuran a tratar de desencarnar el Cantar de los Cantares, tratando de verlo solo como una alegoría de amor espiritual de Dios. Juan Pablo nos dice que el olvidar a los amantes o el petrificarlos en ficción no es la manera correcta de interpretar el Cantar de los Cantares. Porque es precisamente en y a través de la realidad de su amor físico y erótico que encontramos una revelación del misterio de Dios. Y precisamente la razón por la que él reflexiona en el Cantar de los Cantares es para obtener un entendimiento más exhaustivo, o sea, un entendimiento más completo del signo sacramental del matrimonio, del que hablamos la semana pasada. Y en el Cantar de los Cantares nosotros somos testigos de la purificación del eros por el ágape. La semana pasada hablamos de los tipos de amor, como el eros, el amor de esposos, de amantes, el amor del hombre y la mujer, y el ágape, el amor sacrificial, el amor de Dios, ¿verdad? El amor de los amantes es un amor que es al mismo tiempo espiritual y sensual.
Aquí en el Cantar de los Cantares vemos todas estas referencias, como ellos se ven el uno al otro, se oyen el uno al otro, se sienten el uno al otro, se huelen el uno al otro, y incluso hasta se saborean el uno al otro. En un nivel profundo y personal, ¿qué nos dice un beso apasionado de los amantes? ¿No? Porque es que la boca forma parte de las más íntimas expresiones de amor y afecto entre el hombre y la mujer. ¿Qué estamos diciendo en ese profundo beso apasionado? De cierta forma, los amantes están diciendo, quiero saborearte, quiero consumirte, quiero que entres dentro de mí y te conviertas en parte de mí. Y quiero que tú me tomes dentro de ti y yo convertirme en parte de ti. Y si esto quizás nos suena un poco raro, meditemos un poquito. ¿En dónde se unen todas estas referencias? En la Eucaristía. Esto es algo místico. La unión de Cristo con su iglesia es algo místico. Está más allá de cualquier explicación terrenal. Pero sí podemos decir sin lugar a duda que la manera en que esta unión mística es consumada es comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede aceptarlo? Así nos decían todos esos que se fueron. Pues un cristiano en el completo sentido católico es aquel que ha considerado este duro lenguaje y dice, Señor, yo creo. El deseo más grande del novio celestial es que nosotros comamos su cuerpo y bebamos su sangre. Que lo hagamos parte de nosotros y Él sea parte y nosotros ser parte de Él. Juan Pablo nos dice, porque el contenido del Cantar de los Cantares ha sido considerado aparentemente profano. Su lectura muchas veces ha sido a menudo resistida. Pero al mismo tiempo ha sido la fuente de la cual los grandes místicos han recibido inspiración. Y sus versos son parte de la liturgia de la iglesia. El diálogo entre el amado y la amada en el Cantar de los Cantares es el desarrollo, en un diálogo pleno, en un diálogo completo, de estas palabras de Adán cuando vio a Eva por primera vez. Él dijo, por fin, tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa fascinación que expresan estas palabras en el Génesis, aquí es desarrollado en un diálogo, en el Cantar de los Cantares es desarrollado en un diálogo completo, o más bien un dueto. Tal como en el principio, el punto de partida, igual que el punto de llegada de esa fascinación que ellos sienten el uno por el otro, es de hecho la feminidad de la novia y la masculinidad del novio en la experiencia directa de su visibilidad. Las palabras de amor expresadas por los dos son, por lo tanto, concentradas en el cuerpo. Y es en el cuerpo donde permanece directa e inmediatamente esa atracción hacia la otra persona, la cual en el impulso interior del corazón genera amor. Eso dice Juan Pablo. La atracción entre el hombre y la mujer juega un papel clave en generar amor. Pero la atracción no es por sí sola amor. El Papa le llama la materia prima del amor. De esa atracción mutua puede brotar el amor genuino. Nos sigue diciendo, adicionalmente, el amor desata una experiencia especial de lo bello, la cual se enfoca en lo visible, pero al mismo tiempo involucra a la persona entera. La experiencia de la belleza da lugar a una satisfacción mutua. El cuerpo y nuestra atracción hacia él es bueno, pero sí nos puede llevar por el camino incorrecto si esa materia prima no es desarrollada en amor auténtico, si es confundida por su forma final. Nosotros podemos encontrar atractivos en otras personas que no sean nuestro cónyuge. No quiere decir que estamos enamorados de esa persona. Simplemente significa que estamos reconociendo lo bueno y lo bello de otro ser humano, lo cual somos llamados a hacer. Y con la pureza de corazón, esto se convierte en algo que eleva nuestra mirada al cielo. El Papa nos dice que es muy elocuente y muy importante que el amado en el Cantar de los Cantares se refiere a su amada primero como su hermana, antes de llamarla novia. Me robaste el corazón, mi hermana, mi novia. Me robaste el corazón con solo una mirada. Qué dulce es tu amor, mi hermana, mi novia. ¿Qué significa el término hermana?
según Juan Pablo, nos dice, la expresión hermana habla de la unión en la humanidad y al mismo tiempo de su diferencia y originalidad femenina. Las palabras del novio, a través del nombre hermana, tienden a reproducir la historia de la feminidad de la persona amada. La ven todavía en el tiempo de juventud y abrazan su yo completo, cuerpo y alma, con una ternura desinteresada. En otras palabras, el llamarla hermana demuestra la sinceridad de su deseo. Él no trata de tomarla o poseerla como una cosa. Ella no es un objeto para él. Él ve que ellos comparten una humanidad común como hermano y hermana. Y es esta relación de hermano y hermana la cual es la base indispensable para que el amor madure a esposo y esposa. Cuando el término hermana da paso al término novia, lo hace sin perder lo que es esencial en el reconocimiento del novio a ella como su hermana. Y lo que es esencial aquí es que él la ve como una persona que no existe como un juguete para él, sino que comparte su misma humanidad como hermana. Y de esa forma demuestra que su deseo hacia ella es sincero. Cuando las mujeres oyen esta descripción, usualmente sonríen y se alegran. Y los hombres más bien reaccionan como, ¿ah? Hermana. Tengo que tratarla como hermana. El Papa nos explica esta dinámica de esta forma, ¿verdad? El ver a su amada como hermana presenta un reto para los hombres. ¿Cuál es ese reto? ¿Por qué es que los hombres responden, hermana, amar a mi mujer como mi hermana? ¿Cómo es eso? Lo que nosotros hacemos no se hace con mi hermana. Precisamente ese es el punto. Uno no siente lujuria hacia su hermana. Y tampoco debe sentir lujuria hacia su esposa. Esa es la elocuencia especial de verla primero como hermana. Juan Pablo nos dice que el novio en el cantar acepta ese reto y busca el pasado común. Es como si hubieran descendido del mismo círculo familiar, como si estuvieran unidos desde la infancia por los recuerdos de un hogar común. Entonces mutuamente se sienten como hermano y hermana. Y de esto proviene un sentimiento específico de pertenencia común. Una de las tragedias en las relaciones en nuestra cultura es que nos saltamos ese proceso de hermano y hermana por completo. Hoy hay todas estas expectativas de romance e intimidad inmediata. Y entonces hay muchos besándose en la primera salida. Y a veces llegando hasta mucho más allá que los besos. Pero es que si no hemos primero llegado a conocer al otro como hermano o hermana, no hay una base apropiada para que la relación progrese a la de esposo y esposa. Entonces, típicamente las relaciones del hombre y la mujer en nuestra cultura no son basadas en amor. No son basadas en el amor genuino. Son basadas en lujuria. Y la lujuria no puede unir a dos personas. Dura por un tiempo hasta que mi gratificación disminuye y otra persona me parece más atractiva para satisfacer mi lujuria. Es también muy elocuente, nos dice el Papa, que el amado se refiere a la amada como un jardín cerrado. Un jardín cerrado es mi hermana, mi novia. Un jardín cerrado, una fuente sellada. ¿Qué nos indica esto? Las metáforas jardín cerrado y fuente sellada revelan que el hombre reconoce que la mujer es dueña de su propio misterio. Dueña de su propio misterio. Cada persona es un misterio y cada persona es llamada a ser dueño o dueña de su propio misterio. Y cuando el amado dice, eres un jardín cerrado, lo que él está reconociendo es que si él va a entrar en ese jardín, él no puede tumbar la puerta, ni tampoco puede manipularla para que ella le entregue la llave. Ella es dueña de su propio misterio. Y la única manera que él puede entrar en ese jardín es tocando la puerta y ofreciendo el don. Entonces, si la mujer, si ella siente la sinceridad del don, ella se abrirá para recibir y lo dejará entrar en el jardín libremente. Él tiene que encomendarse a su libertad. Y hay un cierto riesgo aquí para el hombre, porque al iniciar el don, en encomendarse a su libertad,
ella puede negarse. Ese es un riesgo que el hombre tiene que correr. De hecho, miremos al novio celestial. Él nos entregó su vida. ¿Y qué hicimos con él? Lo clavamos a un madero. Pero igual, él inició el don de su amor y su entrega. Asimismo, el amado pone la mano en la cerradura solo con el sí libremente dado de la amada. En libertad total, sin ningún indicio de coerción, ella dice, yo pertenezco a mi amado y él me pertenece a mí. Este es el respeto que la libertad total del don se merece. El amor nunca, nunca viola el misterio de la otra persona. De hecho, si alguien está iniciando algo que viola y no respeta tu libertad, eso no es amor, es lujuria. Veamos ahora el matrimonio de Tobías y Sara, el libro de Tobías. Unas reflexiones muy sabias del Papa que hermosamente nos preparan la escena para nuestras reflexiones en Humanae Vitae. En el libro de Tobías, Sara se había casado con 7 hombres. Y antes de poder consumar el matrimonio en su noche de bodas, cada uno de ellos fue muerto por un demonio. Ahora, un ángel viene a Tobías y le dice que tome a Sara como esposa. Y el Papa, hombre sabio que es, nos comenta que Tobías tenía razón para tener miedo. Es más, ¿saben lo que el padre de Sara estaba haciendo en la noche de bodas? Estaba cavando su tumba. Pero Tobías toma a Sara como esposa, consume el matrimonio y vive. ¿Por qué? Porque él ora. Los dos oran. ¿Y cuál fue su oración? Señor, tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer. Él reflexiona en el plan original de Dios para el matrimonio. Eso es lo que Tobías desea, el plan original de Dios. Y ahora, Señor, él dice, yo no tomo a esta hermana mía con deseo impuro. Él la ve como su hermana, lo cual demuestra que no tiene lujuria, porque uno no siente lujuria hacia su hermana. No tomo a esta hermana mía con deseo impuro, mas con sincera intención. Él contrasta la lujuria, el deseo impuro, con el don sincero de sí mismo. Ten misericordia de nosotros, dice él, porque él sabe que la única manera que él puede vivir la verdad es por la misericordia de Dios derramada sobre él. Y él desea estar toda la vida junto a ella. Le pide, y que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad, le pide. Este es un don de sí mismo total y permanente. Y solo un don permanente y total de uno mismo refleja el amor de Dios. Entonces, por supuesto que no tiene sentido. Tiene sentido que no debemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio si entendemos las relaciones como la renovación de los votos matrimoniales. Pues no tenemos ningunos votos matrimoniales que renovar. Estamos diciendo algo con nuestros cuerpos que no es verdad. Tobías desea vivir con ella por el resto de su vida. Y entonces Sara dice junto con él, amén. Y recibiendo la misericordia de Dios, ellos consuman su matrimonio y viven. ¿Por qué? Porque frente al auténtico amor esponsal, la muerte no puede. El auténtico amor esponsal es un presagio de la vida eterna. Y cuando vivimos la verdad, podemos decir como San Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte no nos puede tocar. Juan Pablo dice que los esposos, convirtiéndose en uno como marido y mujer, se encuentran en la situación en que las fuerzas del bien y el mal luchan y compiten entre sí. Las decisiones y acciones del hombre y la mujer toman todo el peso de existencia humana en la unión de los dos. Tobías y Sara, sin vacilar, le hacen frente a esta prueba. Pero en esta prueba de vida o muerte, vean esto, el abrazo esponsal es una prueba de vida o muerte. ¿Decidiremos reflejar a Dios o no? Si decidimos no hacerlo y elegimos la falsificación, nos hemos separado de Dios. Y si nos separamos de Dios,
Nos separamos de la fuente de vida. Estamos eligiendo la muerte. Pero en esta prueba de vida o muerte, la vida triunfa. Porque durante la prueba, en la noche de bodas, el amor respaldado por la oración es revelado ser más firme que la muerte. El amor es victorioso porque ora. Ahora, ¿a quién se le ha ocurrido orar en el momento de consumar su matrimonio? No a muchos, estoy seguro. ¿Acaso nos asusta esa idea un poco de que la oración esponsal es una batalla entre la vida y la muerte? Es una de las palabras favoritas de Juan Pablo II. No temas. La verdad y el poder del amor se muestran en la capacidad de colocarse entre las fuerzas del bien y el mal, las cuales luchan en y alrededor del hombre. Porque el amor tiene confianza en la victoria del bien y está listo para hacerlo todo para que el bien triunfe. Y es que el amor genuino, ¿y qué es lo que aprendimos de Cristo? Precisamente, el amor genuino prefiere morir antes que hacer el mal. Ahora, todo esto nos prepara para un entendimiento apropiado de la enseñanza de la Iglesia contra la anticoncepción. Y este es el paso final que nos ayuda a llegar a donde vamos. Juan Pablo nos dice que el lenguaje del cuerpo se vuelve litúrgico. Cuando entendemos el pleno significado del signo sacramental del matrimonio, no debería sorprendernos que el Papa diga que la vida matrimonial se vuelve litúrgica, incluyendo ese abrazo íntimo de marido y mujer. La Iglesia celebra su liturgia especialmente ¿en qué? En los sacramentos. El Catecismo nos dice que la liturgia significa la participación del pueblo de Dios en la obra de Dios. El matrimonio como sacramento es la participación del pueblo de Dios en la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Amar como Él ama. De eso se trata el matrimonio. Una vez más, el Catecismo, numeral 1070, la liturgia es la celebración del culto divino de la Iglesia. Y el mismo acto conyugal debe ser entendido como un profundo acto de oración. La misma donación del uno al otro se convierte en un acto de adoración. Y es desde esta perspectiva que podemos decir que el lecho matrimonial puede ser visto como un altar en el cual los esposos ofrecen sus cuerpos como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios. Ese es su culto espiritual. Eso nos decía San Pablo. ¿Cómo rendimos culto espiritual a Dios? Ofreciendo nuestros cuerpos. Y los esposos viven esto de una manera muy concreta cuando se ofrecen el uno al otro. La liturgia consiste en la presentación de la santificación del hombre bajo la apariencia de signos sensibles y su realización según el modo propio de cada uno de esos signos, de los sacramentos, ¿verdad? Todos los sacramentos tienen signos propios de cada uno. ¿Cuál es el signo del matrimonio? Nosotros hablamos la semana pasada de esto, ¿verdad? El matrimonio es un sacramento de signos múltiples y uno de ellos es la totalidad de la vida matrimonial, especialmente consumada cuando los dos se hacen uno. Juan Pablo dice, este es el significado integral del signo sacramental del matrimonio. En ese signo, a través del lenguaje del cuerpo, el hombre y la mujer encuentran el gran misterio. Y de esta manera la vida conyugal se vuelve, de cierta manera, litúrgica. Un acto de culto a Dios. Y un acto de participación en la misma vida y amor de Dios. Desde la perspectiva de este Papa, la unión de los esposos no puede ser más santa. ¿Santa? Preguntas. Es que si tenemos una versión distorsionada de la santidad, si la idea de hacer entrar a Dios en nuestra alcoba es algo impensable, entonces estamos muy lejos del verdadero amor. Y es que si Dios no es parte de ese acto, ¿cómo puede ser un acto de amor? Dios es amor. Y si tememos hacer entrar a Dios en nuestra alcoba, nos hemos dejado influenciar por mucha gente que no tiene la menor idea del significado de nuestra existencia y el por qué fuimos creados, hombre y mujer, en primer lugar.
Dios es parte del acto de amor. Él está íntimamente involucrado. O por lo menos debería estarlo. ¿Quién es Dios? Si la unión matrimonial es llamada a ser litúrgica, una participación en la vida en el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? El Señor y dador de vida. ¿Qué sucede cuando introducimos la anticoncepción aquí? Ahí es donde vamos. Ahora estamos preparados para entender el significado de la enseñanza de Humanae Vitae, la cual es una enseñanza sobre el significado de la vida humana. Estas son palabras de Papa Pablo VI en Humanae Vitae. Esta enseñanza es fundada en la conexión inseparable establecida por Dios y la cual el hombre no puede romper por su propia iniciativa entre el significado unitivo y el significado procreativo, los cuales son ambos inherentes al acto conyugal. Las reflexiones de Juan Pablo II sobre la encíclica se centran principalmente en este pasaje, para enfocarse en el significado interior del acto conyugal. Aquí vemos un cambio de enfoque entre la perspectiva tradicional objetiva de la Iglesia a una penetración en la experiencia interior de los esposos. El hablar del significado del acto no quiere decir que los esposos son libres de asignar su propio significado a ese acto. Su significado ya ha sido dado por Dios y está inscrito en la estructura fundamental del acto conyugal y en la naturaleza real del hombre y la mujer. Juan Pablo nos dice, uno puede detectar en esta parte de la encíclica un paso significativo de lo que algunos podrían llamar una teología de la naturaleza, o sea, la perspectiva exterior del acto. Un paso a una teología de la persona, la perspectiva interior de lo que está ocurriendo en el corazón de los esposos. Recuerden que el Papa nos dijo que no podemos entender nada de la moralidad sexual aparte de la perspectiva de la persona, de las personas realizando el acto y de lo que está sucediendo en sus corazones. Objetivamente, por ejemplo, lo que sucede entre dos muchachos en el asiento trasero de un carro y lo que sucede entre marido y mujer en la alcoba matrimonial, estas dos uniones parecen iguales, vistas desde afuera. Pero ¿qué es lo que hace un mundo de diferencia? Lo que sucede en el interior. La una es un acto conyugal que es imagen de Dios. Y la otra no es posible que lo sea. Cuando los significados unitivo y procreativo son intencionalmente separados, nos dice Juan Pablo, todavía existe una unión corpórea, pero no corresponde a la verdad interior y a la dignidad de la comunión de personas. Exteriormente todavía hay una unión de cuerpos, pero la verdad interior de la persona ha sido cancelada. No estamos amando al cónyuge como persona, porque parte del cónyuge como persona es su fertilidad. Y de hecho lo que estamos diciendo es, no me gusta tu fertilidad. Y de hecho quisiera que no existiera en este momento. Dígame, ¿sería amoroso si un esposo le dice a su esposa, solo tendré relaciones contigo si te arreglas la nariz o si te aumentas los senos? ¿Acaso va esa mujer a sentirse amada por lo que ella es? ¿Y acaso es diferente si nosotros decimos, solo tendré relaciones contigo si te esterilizas? Todavía hay una unión de cuerpos, pero esa unión de cuerpos es ahora al nivel de los animales. Hay una separación, una ruptura en el acto anticonceptivo entre el cuerpo y el alma. Juan Pablo dice que tal violación del orden interior de la unión conyugal, la cual tiene raíz en el orden mismo de la persona, constituye el mal esencial del acto anticonceptivo. Estamos diciendo básicamente, quiero el placer del acto contigo,
pero no la responsabilidad que está conectada con él. Eso no lo quiero. El punto es este. Nosotros somos libres para decidir si vamos a participar en el acto sexual o no. Pero si decidimos hacerlo, no somos libres para cambiar su significado. Si decidimos participar en el acto sexual, tenemos que recibir el significado que Dios le ha dado. Si no, ya no es el acto conyugal, es una falsificación barata. Y falsificaciones nunca, nunca podrán satisfacernos. Nosotros podemos llegar a entender la inmoralidad de la anticoncepción por medio del simple razonamiento humano. No necesitamos siquiera apelar a la teología o la fe. Sin embargo, lo que aprendemos en la teología del cuerpo son las razones teológicas más profundas de la inmoralidad de la anticoncepción. Recuerda que hablamos la semana pasada que los esposos son llamados a ser profetas auténticos, son llamados a proclamar con sus cuerpos el misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Dios es amor que da vida. Insertemos la anticoncepción en este lenguaje del cuerpo y sabiéndolo o sin saberlo, la pareja se convierte en un contrasigno del misterio de Dios. Se convierten en falsos profetas. Cambian el lenguaje del cuerpo de profetismo a blasfemia. Noten que hemos dicho sabiéndolo o sin saberlo. No estamos aquí para asignar culpabilidad a nadie. Nosotros simplemente no sabemos el significado del lenguaje del cuerpo. Y nos hemos tragado esa falsificación. ¿Qué nos dice Cristo desde la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros no podemos tomar un vaso de veneno. Si no sabemos qué es veneno, pues entonces no nos estamos suicidando. No estamos cometiendo ese pecado del suicidio. Pero igual nos vamos a morir. Porque es veneno, lo sepamos o no. Este no es un martillo para darle a la gente por la cabeza. Esto es una invitación a abrazar nuestra propia grandeza. ¿Y cuál es nuestra grandeza? Que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y somos llamados a participar de su eterna comunión. Y el amor del hombre y la mujer es un presagio de esa eterna comunión. Si el cuerpo es llamado a proclamar que Dios es amor que da vida, insertemos la anticoncepción ahí y estaremos diciendo que Dios no es amor que da vida. Blasfemia. Juan Pablo nos dice, la enseñanza de Humanae Vitae está estrechamente conectada a nuestras reflexiones previas sobre el matrimonio en su dimensión como un signo sacramental. Uno puede hablar del bien o el mal moral en la relación sexual de acuerdo a si tiene o no el carácter del signo verdadero. El lenguaje del cuerpo tiene significados muy bien definidos, todos los cuales son programados en el consentimiento conyugal. Por ejemplo, a la pregunta, ¿están dispuestos a aceptar responsablemente y con amor los hijos que Dios les pueda dar? El hombre y la mujer responden, sí. ¿Quién ha participado en el rito matrimonial católico? Que es lo que son los que han sido casados por la iglesia. ¿Qué es lo primero que el sacerdote o el diácono les preguntó? Son 3 preguntas que se hacen al principio del rito, que la iglesia nos hace al inicio del rito del matrimonio, que reflejan ese llamado a amar como Dios ama. Las preguntan, ¿han venido aquí libremente a contraer matrimonio? ¿Están dispuestos a amarse fielmente hasta la muerte? ¿Verdad? Y la tercera pregunta es esta. ¿Están dispuestos a aceptar los hijos que Dios les pueda dar? Entonces la iglesia nos hace esas 3 preguntas. Porque así como la iglesia tiene 4 marcas, es una, santa, católica y apostólica, asimismo el amor de Dios tiene 4 marcas. Es libre, total, fiel y fructífero. Y el ejemplo siempre es Cristo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que tener memorizada esta cita de Juan Pablo.
Cristo revela al hombre a sí mismo y le hace ver su verdadero llamado. El amor de Dios es libre. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Es total. Él se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz. Es fiel. Que nos dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y es fructífero porque nos dijo que había venido a darnos vida en abundancia. Si solo una de estas 4 marcas falta, no puede ser el amor de Dios. Es una falsificación. Si a esa pregunta están dispuestos a aceptar responsablemente y con amor los hijos que Dios les pueda dar. Si a esa pregunta el hombre y la mujer responden sí, ellos son llamados a expresar ese sí cada vez que se vuelven una sola carne. Son llamados a decir, Señor, si es tu voluntad, recibiremos con amor cualquier hijo que tú nos des. Una vez más, insertemos la anticoncepción en este lenguaje. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? No. Estamos cambiando el sí de los votos matrimoniales a un yo no. Dígame, ¿qué tan saludable sería un matrimonio si los esposos fueran regularmente infieles a sus votos matrimoniales? Dime tú. ¿Puedes pensar en algo que podría justificar que unos esposos fueran infieles a sus votos matrimoniales, aunque sea una sola vez? Ahora, démosle la vuelta a eso. Veamos el otro lado. ¿Qué tan saludable sería un matrimonio si los esposos regularmente renovaran sus votos matrimoniales? Y que cada vez que renueven sus votos matrimoniales estuvieran más comprometidos ese día que lo que estaban el día anterior. ¿Qué tan saludable sería ese matrimonio? Bueno, por lo menos estaría en el camino correcto, cada día creciendo en amor y santidad. Juan Pablo dice, aquellos que viven el espíritu, el ethos de la redención, experimentan un temor salvífico de alguna vez violar o degradar lo que lleva en sí el signo del misterio divino de la creación y redención. Esa unión en una carne es un signo del misterio divino de la creación y redención. Y cuando nosotros entendemos esto, no solo como un concepto en la mente, sino como cuando es vivido como identidad, como ethos en el corazón, la idea de violar ese signo es absolutamente repugnante. Y que ya no necesitamos el mandamiento de no usar anticonceptivos. Porque no tenemos ningún deseo de usar anticonceptivos, porque sabemos que es una total contradicción del mismo significado del amor. Una contradicción total de lo que nos comprometemos en el altar. Y que nunca me traerá felicidad porque es una falsificación. Ahora, ¿significa esto que la iglesia nos dice que tenemos que tener tantos hijos como sea físicamente posible? No. La iglesia nos llama a una paternidad responsable. En el compromiso con una paternidad responsable no se puede hablar de actuar arbitrariamente, nos dice Pablo VI en Humanae Vitae. Como si dejáramos al azar cuántos hijos han de venir al mundo en el matrimonio. Al contrario, la pareja debe actuar en conformidad con la intención creativa de Dios. Dios tiene un plan para toda pareja. Uno tiene que discernir cuál es ese plan y vivir de acuerdo a él. Y para la mayoría de las parejas ese plan no va a ser tener 10 o 12 hijos. Pablo VI nos dice, son considerados que ejercitan una paternidad responsable aquellos que prudente y generosamente deciden tener una familia grande. O también aquellos que por razones serias y con el respeto debido a la ley moral, eligen no tener más hijos por ahora, o aún por un periodo indeterminado. ¿Cuál es el respeto por la ley moral al que el Papa se refiere aquí? ¿Qué ustedes creen que podría ser una pareja que entiende el significado del cuerpo y que nunca quisiera violar ese lenguaje? Una pareja que entiende que la unión en una sola carne es un signo de la creación y redención.
un signo del amor de Dios y nunca quisieran violar ese signo. ¿Qué podrían hacer si estuvieran en una situación en la que tuvieran una razón seria para evitar un embarazo? ¿Qué podrían hacer que no violara el lenguaje del cuerpo? Me parece que todos nosotros lo estamos haciendo en este momento. Abstenerse. No hay nada malo en abstenerse del acto sexual. Nosotros lo hacemos el 99.99% del tiempo. De hecho, el abstenerse del acto sexual también puede ser un acto de amor. Hay muchas situaciones en el curso de la vida matrimonial donde la pareja puede tener razones serias para abstenerse, cuando de hecho el abstenerse se vuelve un acto de amor. Quizás uno de los dos está enfermo. Entonces no sería amoroso el forzar la situación. El abstenerse también demuestra amor por el otro. Quizás después de haber dado a luz, puede que deseen renovar sus votos matrimoniales mediante el acto conyugal, pero tienen una buena razón para abstenerse. Quizás tienen una buena razón para no traer una nueva vida al mundo por ahora. Tienen una buena razón para abstenerse. Este es el principio mismo de la planificación familiar natural. El único método aprobado por la Iglesia. El llegar a entender por medio de información científica y válida y confiable cuándo un acto sexual puede llevar a un embarazo y cuándo no. Juan Pablo nos dice, la paternidad responsable implica reflexión y esfuerzo común. También implica la consideración del bien de los padres y del de los hijos ya nacidos y también de los hijos por venir. La habilidad de leer los signos de los tiempos y de su propia situación a nivel espiritual y material. Y finalmente una estimación del bien de la familia, de la sociedad y de la iglesia. O sea, nos llama a discernir. Por razones justas, los esposos pueden decidir espaciar los hijos. Es su deber el asegurar que este deseo no sea motivado por el egoísmo, sino en conformidad con la generosidad apropiada de la paternidad responsable. Para que la paternidad pueda ser considerada responsable, la decisión de evitar o no la unión sexual en el tiempo fértil no puede ser motivada por el egoísmo. No puede ser motivada porque, me gusta vivir cómodamente, un hijo me va a costar, no va a tener suficiente dinero. No puede ser motivada por el egoísmo. La auténtica espiritualidad matrimonial lleva a los esposos a abrir su carne, sus cuerpos, incluyendo la una sola carne en la que ellos se convierten. Abrir su carne al poder del Espíritu Santo a que more en ellos. Y así ser guiados por Él en toda su vida juntos. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Todo niño concebido es una manifestación del trabajo del Espíritu Santo. Un signo del don de la creación y redención, de la promesa de vida eterna del Espíritu Santo. La anticoncepción marca un rechazo hacia el Espíritu Santo en la unión conyugal. Y de esa forma un rechazo a la participación en la misma vida interior de la Trinidad. Pidámosle a Dios que nos conceda el discernimiento y la gracia para poder decir desde el fondo de nuestro corazón, como María, Señor, hágase en mí según tu palabra. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.